y por supuesto esta presentación y esta presencia de Jorge Toral no hubiera sido posible sin la colaboración de su gran asistente, que es Socorro Sánchez, para quien yo pido un aplauso. Bienvenido, Jorge. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Espero que la plática que les vamos a presentar el día de hoy sea de interés para todos ustedes, sea amena. Yo se las entrego con mucho cariño, con mucho gusto, ¿verdad? Esperando, como les decía, que la puedan aprovechar ustedes, que les sirva. Bueno, pues hablaremos de México y su tradición gastronómica con base a pescados y mariscos, que es el tema que nos atañe a nosotros y el que creo yo que dominamos un poco. Estudios realizados de manera reciente por diversas empresas e instituciones expertas en el ramo alimenticio han demostrado que los niveles de desnutrición, obesidad y malos hábitos alimenticios han generado una sociedad baja o nula en lo que a conocimiento nutricional se refiere, situación que se ve reflejada en los resultados hoy por todos conocidos. En materia de pescado para consumo familiar, en México a este grupo alimenticio se le considera como a un artículo de lujo, es decir, caro por el desconocimiento de la enorme riqueza de productos pesqueros que existen en México, siendo un aproximado de 360 especies con las que se cuenta para consumo humano, las cuales llegan a la Central de Pescados y Mariscos La Nueva Viga, el mercado en su ramo más importante de América Latina, por lo que es de suma importancia el elaborar un plan estratégico que sea incluyente en todos los sectores sociales del país, lo que a su vez nos permitirá de manera fehaciente motivar, incentivar y promover el consumo de productos del mar. Es por ello que nuestra visión de un México mejor alimentado se amplía y expande hasta que se logre consolidar un incremento en el consumo familiar de dichos productos. Todos sabemos que en México se está consumiendo aproximadamente, tenemos un consumo per cápita de 10 kilos. En realidad es un consumo bajísimo, ya que estamos muy por abajo de la media. Hay países que consumen, como Japón, 250 kilos per cápita. España consume más de 100 kilos. Nosotros estamos en 10 kilos todavía y con un potencial enorme de pescados y mariscos. Tenemos una gran variedad de productos. Aprovechamiento de plantas y animales en Mesoamérica. La domesticación de especies desde épocas muy remotas, al igual que en las grandes civilizaciones antiguas establecidas alrededor de los asentamientos acuíferos, la supervivencia de los grupos inmigrantes que fueron poblando Mesoamérica dependió de la gradual selección de animales y plantas con las cuales satisfacían sus necesidades alimentarias y de salud. Circunstancias inseparables que de manera natural e intuitiva coadyuvaron al impulso psíquico y corporal de las antiguas civilizaciones. Al mismo tiempo, la posición geográfica y el relieve de esta región fueron fundamentales para la creación de ambientes donde la interacción de factores favoreció la proliferación de formas de vida tan diversas que no resulta tan sorprendente la descripción de más de 600 animales y 2.500 plantas útiles dentro del territorio prehispánico ocupado en la actualidad por la República Mexicana. Fray Bernardino de Sahagún escribió las comidas que usaban los señores. Las tortillas que cada día comían los señores se llamaban tatonquitlax, calitlacuelpacholi, quiere decir tortillas blancas y calientes y dobladas, compuestas en un chiquihuitl y cubiertas con un paño blanco. Osaban también comer peces en cazuela con diferentes ingredientes, sobre todo chiles, que México también es muy rico en toda esta variedad.
Algunos investigadores reconocen el perfeccionamiento de técnicas que sustentaban la supervivencia de nuestros antecesores, como la caza, la recolección, la pesca, la captura de distintos peces y la cacería de armadillos, tlacuaches, víboras y demás fauna silvestre permitió la ingesta de proteínas de origen animal. En cuanto al aprovechamiento de las especies arbóreas, arbústicas y herbáceas se refiere, es muy factible que la apropiación de la totalidad o de algunas de sus partes se remonte al periodo de 3.800 a 1.700 años antes de Cristo. La chinampa es baluarte del paisaje ritual, una metáfora viva de la imagen del cosmos indígena. En cuanto a lo segundo, se expone que la chinampa forma parte de la cultura hidráulica mesoamericana y que esta tecnología de riego con base a una infraestructura hidráulica fue uno de los soportes económicos y políticos estratégicos para consolidar el poder de los mexicas en el Valle de México. Por ello, sin el control del agua, su infraestructura y el simbolismo asociados, no era posible ejercer el gobierno. ¿Sabían ustedes que el emperador Moctezuma comía pescado traído diariamente desde las costas de Veracruz hasta la ciudad de Tenochtitlan? La historia del correo en México se remonta a épocas anteriores a la conquista. Los aztecas y otros pueblos que les eran tributarios mantenían dentro de su organización mensajeros que dependían directamente del emperador y gozaban de la misma inmunidad que los embajadores, por lo cual eran respetados hasta por las tribus enemigas. El que corre con rapidez. Los correos mexicas eran llamados painani, que en la lengua náhuatl significa el que corre con rapidez, designación similar a la castellana. Lo mismo que Izhuacatitlanti, o mensajero que va deprisa, como también fueron conocidos. El cargo de painani era muy honroso para el que lo desempeñaba, al grado que solamente era permitido para jóvenes de la nobleza con criterio muy bien formado, cultura amplia y una capacidad física sobresaliente. Con este sistema no solo transportaban los mensajes, además portaban mercancías como pescado o frutas. Estas personas corrían en relevos, no era un solo corredor que salía desde Veracruz hasta la ciudad de Tenochtitlan, tenían relevos en diferentes puntos del camino y esto les permitía pues que el producto y los mensajes llegaran muy rápidamente. El pescado lo envolvían en hojas de platanillo para que llegara fresco, que no se asoleara, y en canastos en la espalda lo cargaban. México y su riqueza litoral. Nuestro país cuenta con una enorme riqueza litoral, lo que a su vez permite una vasta variedad de fauna marina y lacustre. Con más de 10,000 kilómetros de litorales, más las aguas continentales dedicadas a la acuicultura, con una gran diversidad de pescados y mariscos y con una producción potencial enorme. De dichas especies, un aproximado de 360 son para consumo humano. Tenemos en México pescado para comer una especie diario sin repetir durante todo el año. Si esto lo multiplicamos por 4 o 5 recetas que puede tener cada especie, pues imagínense que podemos estar comiendo pescado 4 o 5 años sin repetir un solo guiso. En dicho contexto, los productos derivados de la pesca y la acuicultura podrán constituirse sin duda como una alternativa importante para cubrir las brechas de la alimentación y nutrición de nuestra población, así como al alivio de la pobreza extrema, sobre todo por la gran cantidad y diversidad de recursos marinos y de aguas continentales que existen en México. Como se muestra en la imagen, nuestra hidrografía se divide en lagos, ríos, litorales, golfos y océanos, los que a su vez también tienen variantes. México y su historia gastronómica. La superficie de nuestro país y su ubicación geográfica permitió que las culturas prehispánicas asentadas en diversas regiones del país consolidaran su historia gastronómica con las más exquisitas variantes. Hablar de la extensión territorial. Superficie territorial, tenemos en México 1.964.375 kilómetros de litorales. La superficie continental
1.959.248 kilómetros cuadrados. La superficie insular, lo que ocupan las islas que tenemos en nuestro país, ocupan 5.127 kilómetros cuadrados. La superficie marítima, 3.149.920, de los cuales son 2.320.380 para el Pacífico y 829.540 para el Golfo de México. Hablar de cada estado y sus riquísimos platillos nos llevaría horas, por lo que solo nos abocaremos a los más representativos, elaborados en base de pescados y mariscos. Comenzamos con Michoacán, que como todos sabemos, Michoacán en lengua purépecha significa el lugar donde están los peces. Palabra náhuatl con la cual los aztecas o mexicas denominaban al paradisíaco territorio ubicado en el occidente de México, en el que se asentó el señorío purépecha o Michoaque, gobernado por el Irecha, llamado Calzoncin por los mexicas. Esta vasta demarcación cuenta con altas y encrespadas montañas cubiertas de exuberantes y magníficos bosques de finas maderas, ricas en flora y fauna silvestre, extensas praderas y fértiles valles, con el clima apropiado para el hábitat y multiplicación de toda clase de animales y plantas, así como numerosos ríos, frescos y cantarinos arroyos, hermosos lagos, grandiosas lagunas e innumerables manantiales y ojos de agua, con lo que lo convertían en auténtico paraíso. Lugar de los que poseen el pescado. Su representación es un glifo de tipo fonético formado por un pescado, como se muestra en la imagen de pantalla, donde también vemos a los pescadores del lago Janitzio con la red de mariposa y los charales. El estado de Michoacán cuenta con 228 kilómetros de costas, siendo sus costas una de las más montañosas y accidentadas del país. Los principales lagos del estado son el lago Cuitzeo, el lago Páscuaro, el lago Siragüen, una parte del lago de Chapala y la presa del Infiernillo. Su río más importante es el río Lerma, el cual nace en el Estado de México y abastece a la presa Tustepec para regar las tierras del Valle de Marabatío y producir energía hidroeléctrica. Le siguen en importancia el río Balsas, con numerosos afluentes, como el río Cupatizio, el cual alimenta las caídas de agua de la Tzararacua y el río Tepalcatepec. Los platillos típicos del estado de Michoacán, pues todos sabemos que el charal es el que ocupa el primer lugar, y el blanco de Pascua ya desafortunadamente es una especie que está en la lista de las especies en extinción. Lo mismo, también una de las especies que tenemos en Michoacán es la trucha arcoíris, que es un producto cultivado, la trucha arcoíris. El charal y el pescado blanco. Las diferencias que existen entre el charal y el pescado blanco en un estadio juvenil solo un especialista las logra notar. Básicamente la diferencia estriba en el tamaño, pues el charal alcanza como máximo 14 centímetros, en tanto que el pescado blanco puede llegar a los 40 centímetros. Se realiza una explotación exhaustiva y poco selectiva de la especie, con lo que se capturan peces de todas las tallas, pues se confunden durante la pesquería con el charal, lo que ha causado una reducción notable de su producción, pues la pesca afecta todos los estadios del ciclo biológico. Diferentes usos culinarios del charal. Se puede preparar de diferentes formas, ya sea dejarlo secar y freírlo, con sal y limón, cubierto de chile seco, empanizado, frito con huevo o con ajo. Además, se pueden preparar otros tipos de comida con el mismo pescado, como pueden ser un omelette o tortillas fritas en salsa verde. De Michoacán nos pasamos a la laguna de Tamiahua, del náhuatl Tla, Miahuacé, tierra de las flores del maíz, Tlayi, tierra, Miahua, flor del maíz, y Can, lugar. En huasteco, Tamyanjá, lugar de mucha agua. Además, apenas separada del Golfo de México por una barrera natural, la laguna de Tamiahua, Cabo Rojo, donde sus playas con barrera muy extensa que se ensancha a medida que desciende de norte a sur,
para formar la isla Juan A. Ramírez. La laguna, que presenta una longitud aproximada de 85 kilómetros, es poco profunda y en ella es común la pesca de camarón, jaivas, ostión, sargo, robalo, mojarra rayada y la famosa trucha palota, que es una delicia. Tamiagua es una localidad en la Huasteca Alta del estado de Veracruz, en México. En las imágenes podemos ver parte de su extensión y su paisaje pesquero con un excelente sargo. Su principal platillo es el sargo al palo, entre otros naturales del estado, de los cuales hablaremos más tarde. Nos pasamos a la Laguna Madre. La Laguna Madre es un cuerpo de agua hipersalina al norte del estado mexicano de Tamaulipas. Hablamos de ella, pues es la formación lagunera más grande de México, con un área de alrededor de 5.854 kilómetros cuadrados. Abarca de norte a sur los municipios de Matamoros, San Fernando y Soto la Marina. Gracias a su poca profundidad, la cual muy rara vez pasa de 1 metro, la Laguna Madre alberga en su fondo pastos resistentes a la salinidad de sus aguas. Estos pastos, así como las condiciones favorables de los nutrientes en el suelo de la laguna, permiten que diversas especies acuáticas prosperen en el entorno. La Laguna Madre es la primera fuente de captura comercial de camarón. La temporada de pesca se extiende usualmente de marzo a septiembre y rinde anualmente alrededor de las 5,000 toneladas de este producto. La actividad pesquera es más productiva en el sur debido a que la salinidad de sus aguas es mucho mayor hacia la mitad del norte. Por su importancia pesquera destacan la trucha de mar, la trucha palota también y la curvina negra o tambor, la jaiba, la lisa y la hueva de lisa, que ahorita estamos en plena temporada de hueva de lisa precisamente. Se permite que se extraiga la hueva de lisa durante el mes de noviembre. A partir del 1 de diciembre entra en veda para que muchas lisas puedan desovar y la especie no se escasee, no se extermine. No obstante, resultan especies características de la fauna antillana, como por ejemplo el robalo y la mojarra. La pesca a 52 kilómetros de Soto la Marina. La pesca es indudablemente el puerto con más futuro de todos los de la Laguna Madre. Es un interesante punto geográfico donde convergen el mar, la laguna y el río Soto la Marina. Por ello el sitio es muy recomendable para la actividad pesquera, incluyendo la deportiva, que casi no se practica en los otros pueblos. La carretera se acaba justo en el faro donde se encuentran las escolleras que dividen el río del mar. La laguna, en contraste, permanece seca a lo largo del año, excepto cuando llegan los huracanes o los nortes que inundan su porción, permitiendo el acceso. Los pescadores solo entran a la laguna en esas fechas y no hablan de la Laguna Madre como tal, sino que la laguna de Morales, sus ventajas y desventajas, sus riquezas y pobrezas, sus bellezas y desórdenes. La Laguna Madre es una región del país que todavía conserva sectores de naturaleza virgen y muchas cosas por descubrir, porque allí no hay solamente agua, lanchas y pesca, sino también tierra, flora, fauna, sol, brisa, soledad, horizonte y libertad, tal como vemos en la imagen.